Buen día, amigos, amigas, hermanos, hermanas. Vamos a seguir leyendo el texto bíblico. Estamos en Hebreos, en el capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Vamos a mirar los versículos y vamos a considerar los versículos 1 al 10. Son un poco extensos, como pueden notar, pero hablan de un mismo tema, un mismo asunto. ¿De qué hablan? Está hablando de cómo funciona el tabernáculo o el templo, refiriéndose estrictamente al sistema sacrificial. Las partes del tabernáculo o del templo o del altar, el lugar santo, el lugar santísimo, lo que se hacía en ese lugar. Y bueno, se describe eso nada más, se recuerda. Recuerden que el escritor es muy enfático, es muy repetitivo, se propone demostrar con las escrituras lo que él está diciendo. Está hablando de dos pactos, un pacto antiguo y uno nuevo que viene a través de Jesucristo. La idea aquí es que quede en la mente de los lectores que Jesucristo es el único y suficiente sumo sacerdote y no se necesita de nada ni de nadie más. Y lo que se hacía en el pasado se volvió obsoleto. Está bien, se practicaba, pero vino una reforma o se presentó algo mejor. Entonces aquí de eso está hablando, hasta los 10 versículos. Y ya luego invita a considerar todo eso que se está mencionando. Está hablando del culto antiguo en el tabernáculo y en el templo, y está hablando también de lo que se hacía en ese lugar, cómo se hacía, y algunas de las partes también del tabernáculo. Y dice así: ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. Vean ustedes el primer pacto. Vean el santuario terrenal. Santuario es el lugar santo donde la gente se acerca a Dios por medio de sus sacrificios, mediada por una persona llamada sacerdote. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Esa es la primera parte que se llama el lugar santo. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Está describiendo el lugar santo, el lugar santísimo, que había allí, qué objetos habían. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Bueno, ya está dando detalles, pero no quiere dar más detalles porque se va a alargar mucho. Y sigue diciendo: así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. El lugar santo era el lugar ordinario de sacrificios, todos los días, todas las horas estaban trabajando los sacerdotes, pero en el lugar santísimo solamente entra el sumo sacerdote una vez al año. Por supuesto, antes de eso tiene que ofrecer sangre o sacrificio por sí mismo y por los pecados del pueblo. Versículo 8. Con esto el Espíritu Santo da a entender que, mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que ahí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. Bueno, está diciendo aquí, noten ustedes, dice el escritor, que eso se tenía que hacer con mucha frecuencia porque no era eficaz o efectivo al final de cuentas.
tenía que repetirse muchas veces. Hay que hacerlo siempre. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor funcionaba un ratito nada más, o tenía efecto un rato, un tiempo breve, y después había que volverlo a hacer. Es lo que está diciendo aquí. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. O sea, está bien, se hizo, está excelente, tiene que ver con normas externas que hay que hacer, que no hay que hacer, cómo hay que hacerlo, qué hay que llevar, cómo hay que ofrecerlo, ceremonias de purificación, de limpieza, de lavamientos, pero esto solo es válido hasta que venga un momento en que esto tenga que cambiar o se tenga que reformar o venga algo mejor. Aquí se está enfocando la obra de Cristo. Entonces aquí está hablando de una práctica en el Antiguo Testamento, una práctica religiosa en el que participaban los judíos, que tenía que ver con su templo, con su sistema de sacrificios y por supuesto con su organización y función sacerdotal. Vean los detalles que da sobre esto. Esto es interesante. Si tienen la oportunidad, pueden ir ustedes en, en el internet para averiguar con ideas, con ilustraciones, la vestimenta de los sacerdotes, el tabernáculo, cómo estaba organizado, qué objetos tenían y para qué funcionaban. Nos puede ilustrar un poquito más. Pero está diciendo aquí que todo eso ya está obsoleto, porque ya llegó algo o alguien mejor para cambiar todo, para reformar todo. Por supuesto, siguiendo con las mismas ideas o con el mismo propósito, solo que ahora esto sería eficaz o efectivo. Estimados hermanos y hermanas, que tengan un excelente fin de semana, que el Señor les bendiga mucho.